estás? Bienvenida. Hola, David. Buenas noches, ¿cómo estás? Ya Bien, con bien. presidenta del Perú tenemos, presidente. Al 100%, ahora sí. No, todavía no. Es definitivo. Todavía dice acá nuestro invitado. Vamos a No presentarlo estás de en una modo vez, señor. negación, no. Es la primera etapa del duelo, pues poco a poco se va avanzando. ¿Cómo estás? Estamos con Mesías Guevara. Hola David, Clara, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola. Ya me imagino cómo Hola, Mesías, qué bueno estarás que feliz estés con nosotros. por el fútbol, ¿no, Clara? Bueno, no, eso sí, yo estoy contentísima. Y además espero que todos mis amigos peruanos sean Colombia en el Mundial. Porque ¿quién es más cerca? Está Brasil, está Argentina, está Paraguay y está Colombia. ¿Quién es más chévere? ¿Colombia? Tienen que ir con Colombia, ¿no? Bueno, Ecuador, sí. ¿no? Ecuador creo que jugaba hoy, no sé. Ya no me... Voy a recordar que Colombia era parte de Perú. ¿Sí o no? La Gran Colombia. Éramos la Gran Colombia. Éramos la Gran Colombia, por favor. Bueno, ¿sabes, por ejemplo, el origen de la expresión cachaco? ¿Sabes cuál ¿Cachaco? es, Mesías? No. Claro, ¿por qué les dicen cachacos a los militares? Porque resulta que los cachacos en Colombia son los bogotanos, ¿cierto? A los bogotanos les dicen cachaco. Entonces, cuando Bolívar llegó con su ejército de Santa Fe de Bogotá, la gente decía, llegó con los cachacos. Y entonces los cachacos, que eran los bogotanos, se asoció a los militares, al ejército. Pero yo escuchaba que le dicen, berraco, ¿está viendo? Le dicen a los de Bogotá. No, el berraco es valiente, campeón, duro, trome, o sea, tiene varias acepciones. También se utiliza cuando uno quiere decir que está bravo, furioso, estoy berraco. Bueno, Sí, no es muy elegante la palabra. Bueno, muy bien, para descomprimir, como dice Anuska. Sí. Bueno, vamos a saludar a uno de los epicéntricos y epicéntricas que se han conectado ya. Permítanos, por favor, señor, un momentito para agradecer, por ejemplo, a Rubén Vázquez. ¿Quién más está? Cami Uves. ¿Quién más? A ver, aquí lo voy a ver más claramente. Dame un segundo. Ya está. También está Coqui Barreto, Víctor Gazzani, Carla Campos, Marianelli Cuculiza, Saicop, Marta López de Castilla, Susana Soto, Mr. Moishe Leibowitz, y siguen llegando más epicéntricos y epicéntricas. Gracias por conectarse al programa de hoy. Pero arrancamos, Clara. Creo que podemos empezar con lo que está pasando en la Municipalidad de Lima. Bueno, no en la Municipalidad de Lima, sino con el exalcalde de Lima que fracasó en su intento por postular a la presidencia y que fue elegido senador y que ahora no quiere acceder al cargo de senador, no quiere juramentar porque quiere volver a postular después, ¿no? Con esta especie de reelección encubierta, como se le ha llamado, como primer regidor. Pero ahí está la noticia, esto es de ahorita. El jurado electoral especial de Lima Centro... Sí, Clara, dale. Sí. No, acabamos de acceder a la resolución que vamos a enviar en breve a nuestros suscriptores de la web de Epicentro y a nuestra nación de YouTube. Ahí está la resolución, son 10 páginas y el jurado electoral especial de Lima Centro declaró inadmisible la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor de Lima. En la resolución, veamos el cuadro, declara subsanadas las observaciones del candidato Luis Rubio y de los otros aspirantes a regidores y deja vacío el puesto de primer regidor. A ver, veamos por favor el cuadro. Ese no, ahí está, mira. Primero, alcalde Luis Israel Rubio Hidrogo. Regidor 1, vacío. Regidor 2, Janet Evangelina Alonso Contreras y siguen los demás regidores. Claro, aquí hay una apelación, ¿no? Hay otros nombres que no acepta. Guillermo Humberto Valdivieso Meléndez y Mario Andrés Luna Ciudad. Ellos, además de Rafael López Aliaga, no podrán estar y entonces ahí dejan el número vacío, pero pues por ahora le han dicho Rafael López Aliaga no va. Un frenito a esta ofensiva de soy soltera y hago lo que quiero, ¿no? Uh-huh.
Decías que es improcedente, pero no inadmisible. Lo que estoy leyendo, Clara, más arriba había dicho que no se dice inadmisible, dice improcedente. O sea que ya le dijeron que no. O sea que ahora lo que tiene que es apelar ya. Ante el Jurado Electoral Nacional. Claro, o sea que no es inadmisible. Ya, entonces me equivoqué, porque inadmisible había sido en primera instancia. Ya ahora le declaran improcedente, ¿no? Ya, claro. Improcedente. La solicitud de inscripción es más grave, ¿no? Sí, bueno. ya le dijeron que no, pues ahora falta ir al Jurado Nacional de Elecciones. Ahora lo que a mí no me queda claro es si es que esa lista que ya está incompleta deba ser admitida. ¿Por qué? Porque ese es un tema que también tendría que verse, ¿no? Porque si no, simplemente la lista se cae completa, porque eso no me queda claro, mire. Tendríamos que revisar, o tendría que revisar, porque si tú escribes una lista, tiene que ser la lista completa. Claro, debería ser completa. Correcto, entonces sí, ya. Pero, por ejemplo, yo no sé porque no soy experta, Mesías, pero, por ejemplo, cuando se declaró improcedente la inscripción de Vladimir Cerrón y fue en la fórmula presidencial solamente Dina Boluarte con Pedro Castillo. Claro, eso es otro tema, ¿no? O sea que ya fue después. No sé. Sí, no sé cómo será, ¿no? Habrá que tener un experto, pero igual el señor López Aliaga dijo esta mañana en un post que lo que había que hacer ahora era barrer todo el sistema electoral, o sea, que aquí ha habido lo que ha habido. ¿Qué opinas de la actitud de López Aliaga? Bueno, Rafael López Aliaga se ha quedado en el siglo XV, ¿no? O sea que no quiere... En la colonia. No quiere entender que hay una institucionalidad. Fíjate, y esto tiene varias lecturas, ojo, tiene varias lecturas que por eso el Perú hasta ahora no nos constituimos en un Estado y seguimos rumbo a ser un Estado fallido, porque en el Perú hay un gran sector como López Aliaga, ojo, no es el único, sino de él siguen varios, que no quisieran que el Perú tenga un Estado fuerte, un gobierno fuerte, es decir, una institucionalidad, porque él hace lo que quiere. Y como él hace mucho, o sea que el Perú se ha convertido en un país donde los mercaderes quieren mandar encima de lo que es la institucionalidad. Por eso países como el tuyo, Clara, donde hay partidos que ya van encima de los 150 años, donde hay institucionalidad, con todos los problemas que también tienen, pero sin embargo lo mismo pasa con Chile. Entonces ahí sí hay un tema, acá no, y eso... ¿Quién no lo dinamita permanentemente? Gente como López Aliaga. No quisieran que haya institucionalidad. Y esta es esa idea que yo siempre recuerdo, esta cita, pero nunca me acuerdo de quién es, que decía, para mis amigos todos, para mis enemigos la ley. O sea, para los que tienen poder, la ley no importa, la ley es para los que no tienen poder, ellos sí tienen que cumplir las normas, pero si tienes poder, te sientas en las leyes y no pasa nada. Y esa es una palabra bien, ¿qué te digo? Virreinal, de esa época, de colonial, de esa época viene. O sea que no recuerdo tampoco el nombre, pero ese se dice mucho, ¿no? Acá en el Perú. Y eso lo repiten a cada rato, en cada debate que hay dicen, pero lo que lo dicen también lo practican. Acá me dicen que es de Oscar Benavides. Oscar Benavides, el presidente. Oscar Benavides, imagínate, él ha sido. Que era de la gentita. Mesías, te hemos invitado porque queremos empezar a pensar el Perú. A pensar ese Perú que nos espera a partir del 28 de julio, porque ahorita estamos como en eso que los creyentes llamamos el limbo, ¿no? No fuimos al infierno, no fuimos al cielo, no fuimos al purgatorio, estamos en el limbo, con un presidente inexistente, con un Congreso en comisión permanente, en comisión permanente, y pues obviamente con una euforia del fujimorismo para lo que viene y con un poco de negación de cierto sector de la izquierda, por supuesto del candidato Roberto Sánchez, pero una aceptación de otra parte del país. Pero el 28 de julio es otro país, empieza un nuevo país. ¿Qué crees que se nos viene? Bueno, yo lo que veo es que va a ser una continuidad de lo que ya estamos viviendo. Yo no tengo esperanza en la que la señora Fujimori tenga esa capacidad de enmienda, esa capacidad de rectificación. Y ya ella viene gobernando por más que diga que no, desde el 2016 en adelante. O sea que ahora simplemente ya sale, digamos, de la trastienda y entra directamente a gobernar. Ahora lo que a mí me preocupa, como le decía David, es de que yo a la señora no le he visto ni en el debate ni en su actuación política que nos diga cuál es la visión de un país que ella quiere. Y por otro lado también ellos dicen, alardean que tienen gran cantidad de gente, pero no lo tienen.
gente especializada, tendrán gente de nivel medio, pero no tienen operadores políticos. Ahora ellos ponen a Torres, un gabinete, ¿no? Claro, para un gabinete y también para operar dentro del Congreso. O sea que yo pienso que ellos lo que van a hacer es un gobierno de componenda, van a tratar de, disculpa la palabra, comprar senadores, comprar diputados, para de esa manera tener mayoría en el Congreso, y eso lo van a hacer pronto. Ya deben estar haciéndolo. Tengo ahí un amigo que ha hecho un reporte, dice que hay como 20 senadores que ya tienen carpetas fiscales y otros tantos que de diputados. Por lo tanto, a esos señores van a ser los primeros que van a extorsionar y le van a poner la bayoneta en el pecho. ¿Sabes qué? ¿Te alineas con nosotros o simplemente te encauzamos? Por lo tanto, esa es la realidad clara. Nos espera un momento duro. Ahora, ¿qué nos queda hacer? Nos queda simplemente hacer la contención democrática. No hay que cometer el error de dejar que solamente la política se haga en el Congreso de la República, como lo hemos dejado en los últimos 10 años. Hay que hacer la política fuera, en la academia, en los gremios sindicales, gremios empresariales y también en la sociedad civil en su conjunto. De ahí tenemos que levantar las voces y decirle al Congreso, un momentito, ¿no? En el tema de la conformación del gabinete, se está especulando mucho, han dicho los propios fujimoristas, miembros de Fuerza Popular, incluida la propia Keiko Fujimori, que va a ser un gabinete como ancho, ¿no? Que se va a tratar de incluir a fuerzas de la derecha, del centro y quizás también de lo que ellos llaman izquierda democrática, aunque no saben especificar a qué se refieren, a quiénes se están refiriendo. Pero hemos visto hoy, por ejemplo, a Yehude Simón, saliendo de la casa de Keiko Fujimori después de una reunión y haciendo unas declaraciones que a muchos les ha llamado la atención. Las tenemos ahí para comentarlas. Vamos a escuchar. Bueno. A ver, ¿qué opinas? Bueno, creo que por lo que he escuchado ahorita, parece que es una visita protocolar. Quiero pensar de esa manera, no quisiera ir más allá, pero sin lugar a dudas deja muchas suspicacias en torno a estas visitas. Pareciera que la señora Fujimori estaría buscando esa articulación, ese contacto, y me imagino que así irán desfilando varias personalidades por su vivienda, ¿no? Hasta que la proclamen. Ojo, no que ya sea negacionista, lo que pasa es que, fíjate que ayer la OMPE dijo 100% que estaban contabilizadas las actas. Dijo ya se acabó, pero sin embargo después el jurado decía, oye, faltan solamente 0.007 actas para contabilizarse. Por lo tanto, no sé por qué la OMPE tanto puso 100%, que tanto apuro tiene para decir que la señora Fujimori ya ganó, cuando eso no es cierto, ¿no? O sea, ya ganó, pero digamos no tiene todavía los números cerrados, ¿no? Sí. Bueno, hay 49,000 votos de diferencia y va a ser muy complicado que en ese 0,0000 punto ahí gane y bueno, ya es hora. Yo sé que falta la proclamación, que será el 3 de julio, pero hay que mirar hacia adelante. Entonces, por un lado tenemos la oferta de un gabinete de ancha base, de convocar, y de hecho parece ser el espíritu cuando llaman a alguien como Yehude Simón. Y por otro lado tenemos la tradición del fujimorismo, que no ha sido un partido dialogante, un partido que convoque otras fuerzas y que ceda. ¿Por cuál de las dos cosas te inclinas más hoy como para hacer un pronóstico de lo que se viene? Bueno, yo me inclino por lo que dijo Diego Simón, ¿no? De que la señora Fujimori genera una gran desconfianza, va a hacer un gran esfuerzo seguramente para hacer las convocatorias, pero habría que ver quiénes son los que aceptan a esa invitación. Yo creo que sí la van a aceptar varios de su entorno que piensan lo mismo. Ahora, yo pienso que los grupos empresariales que le apoyaron a la señora Fujimori deben estar muy preocupados. ¿Por qué? Porque el Perú está partido en dos. Yo no veo que, incluso más de dos, porque el 16 regiones ha ganado Junta por el Perú y en 8 ha ganado la señora Fujimori, 7 con Lima. Por lo tanto, ahí los que la han apoyado, los grandes inversionistas que la han apoyado, yo pienso que deben estar en estos momentos muy preocupados porque, por ejemplo, hay zonas donde está la minería, hay zonas donde está lo que es la agroexportación y no creo que ahí entre con mucha facilidad. Por lo tanto, va a tener muchos problemas la señora Fujimori en armar su gabinete. Pero digamos, ella, parte de su campaña la ha basado en esto de la fuerza del orden, dando a entender
de que se va a utilizar la represión cuando haga falta, no solamente en la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia, sino también de las protestas sociales, que ha sido la actitud del fujimorismo todo el tiempo. Blindaron a Dina Boluarte luego de las masacres que perpetró su gobierno a fines del 2022 y 2023, porque esa es la línea que han sostenido ellos a lo largo del tiempo. Claro, y ahí incluso lo que se tiene que hacer, eso es... ella le está dando guiños tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas, con estas leyes y también con ciertos beneficios económicos que les ha dado, bonos, aumento de sueldos, por lo tanto son guiños que está haciendo tanto al ejército como a la policía. Lo que sí yo creo que tenemos que advertirle al ejército, a las Fuerzas Armadas, que no cometan el error de los 90 cuando firmaron el acta de sujeción a favor de su padre, el señor Alberto Fujimori, porque ya saben lo como es. Claro, en un gobierno dictatorial pueden tener las prebendas, todo, pero luego el paraíso que lograron luego se convirtió en un infierno. Por lo tanto, hay que decirle a las Fuerzas Armadas y a la policía que no cometan el error de someterse a una aventura autoritaria que podría hacer la señora Fujimori. Pero ¿usted cree que Keiko Fujimori llegaría al extremo de su padre de utilizar a las Fuerzas Armadas para ejecutar un golpe de Estado, un autogolpe como que hizo Alberto Fujimori en el 92? Yo pienso que por ahí no puede ser tanto, pero sí vamos a lo primero, que es la criminalización y lo que es el tema de la represión. Ahí sí creo que van a tratar de utilizar a las Fuerzas Armadas como a la policía. De dar un golpe no creo, porque también ahí conociendo ahora, por lo menos yo no conozco a ningún militar, no sé si por ahí está escondido alguien que pueda tener la fuerza de un Juan Velasco Alvarado para hacer un golpe de Estado directamente a un mercado a Jarrín. Yo creo que ahora no hay generales ni militares que tengan ese vuelo de los militares de antes, pero sin embargo no hay que descartarlo, ¿no? Pero yo no creo que por ahí vaya, yo más creo que vaya por la criminalización y por lo que es el tema de la represión. Pues Epitelio indignado dice, pues no necesita ya, o sea, ya se tomó todo. La señora Fujimori nos dijo en campaña que iba a devolver, por ejemplo, la iniciativa de gasto que no tenía el Congreso y que en este tiempo hicieron fiestas con esa iniciativa del gasto avalada por el TC. ¿Crees que esas promesas que nos hizo de, por ejemplo, evaluar las leyes, a ver cuáles que entren en una evaluación técnica sobre si se deben revocar o no, o esto de echar para atrás la iniciativa del gasto del Congreso, ¿lo va a cumplir? Yo dudo que lo cumpla, pero sin embargo ahí tenemos que hacer dos cosas, dos fuerzas, dos frentes, tanto del Congreso a través de las bancadas parlamentarias democráticas que quieran restablecer todos esos temas que acabas de decir, porque hay muchos temas que tienen que ver. Uno es el tema de la iniciativa de gasto, dos, el tema de las leyes por crimen, tres, el tema de recuperar el tema de lo que es, por ejemplo, principios democráticos como el referéndum, cuatro, el tema de lo que es el equilibrio de poderes, el tema de la cuestión de confianza. Esto tiene que restablecerse porque ahora solamente el Congreso solo puede ver el tema de lo que es vacar un presidente, pero un presidente no puede hacer cuestión de confianza. Por lo tanto, todos esos temas, y por otro lado, también que se apertura una investigación grande contra los crímenes que ocurrieron en el gobierno de la señora Boluarte. Eso no puede quedar impune. Y todos esos temas, pienso yo que lo que somos oposición, o vamos a hacer oposición, dentro del Congreso y fuera del Congreso, tengo que poner en la mesa, previamente a un diálogo que ella quiere convocar, porque ya si vas a un diálogo sin poner esas condiciones, va a ser un diálogo simplemente de no querer dialogar. Simplemente se podría convertir eso en una mecedora, y un diálogo con mecedora no tiene ningún resultado. Ahora, hablando un poco de la configuración del nuevo Congreso, Juan Cheput fue uno de los primeros en visitar a Keiko Fujimori la semana pasada. Dijo que no le han ofrecido ningún cargo, muy a su pesar, digo yo entre paréntesis, pero también dijo que una buena muestra del nuevo Congreso de apostar por la gobernabilidad sería darles la presidencia de las dos cámaras a Fuerza Popular, como para que empiecen, digamos, con todo a su favor y veamos de qué son capaces desde esa posición. ¿Qué le parece esa propuesta? No, esa es lo que pasa es que Juan a veces es muy hábil haciendo análisis, pero a veces ya se excede en sus fueros internos, en sus deseos internos. Y creo que él lo que está haciendo es diciéndolo, Fujimori, Keiko, acá estoy presente, ¿no? Eso es lo que creo que él está haciendo. Pero no, pues es ¿qué te digo? Algo
impensable esa propuesta, ¿no? O sea que sería un gravísimo error darle el tema del Senado y el tema de los diputados. Sería un gravísimo error. Pero ahora yo, si te soy sincero, en el Senado yo creo que sí tiene facilidades para llegar a tener la mesa directiva. Claro, ya tiene 30 básicamente. Sí, ya tiene 30. Le falta uno más y ya tiene mayoría. Y yo recuerdo, digamos, el gobierno de Humala empezó con Daniela Bugatás como presidente del Congreso y era oficialista. El de Pedro Pablo Kuczynski empezó con Luz Salgado, ¿no? Tal vez. Fue la primera presidenta del Congreso, Luz Salgado. Y luego el de Pedro Castillo, el primer presidente, María del Carmen Alba. O sea, en los últimos 2 quinquenios hemos tenido la oposición en la silla de la presidencia. ¿Qué te parece? Si que tengan, por ejemplo, Senado, como dices que tienen la posibilidad de tener Senado, que tengan Senado y no Cámara de Diputados. Bueno, Cámara de Diputados. Bueno, en primer lugar, ese es el contrapeso, ¿no? Y eso obligaría a la señora Fujimori a dialogar, porque acá tiene que dialogarse mucho. Ahora, lo que más bien tendríamos que ver son 2 cosas en el corto plazo. Tendríamos que ver, en primer lugar, cómo está conformado su gabinete, y luego ver cómo queda la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que también sería prácticamente de manera paralela. Y ahí podríamos ver qué es lo que va a ocurrir. Primero la señora Fujimori va a definir su gabinete y luego el Congreso va a definir la mesa directivas y luego se van a pelear por las presidencias también de las comisiones más importantes. Caso Constitución, caso Fiscalización, es decir, diversas comisiones. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que ver también. Y en lo que se refiere por ejemplo, el Senado yo creo que sí lo puede tener y lo va a tener, porque no me quepa duda a mí, y que no nos quepa tampoco a todos, en la que alguien de buen gobierno, alguien de obras, pase ahí a hacer, que le dé Ya deben estar ahorita trabajando en esas alianzas, por llamarlas de alguna manera. Están en la obra. Bueno, ya vimos a Barragán la semana pasada diciendo no. La alianza era por la segunda vuelta, la alianza con Juntos por el Perú. Ya ahora este es otro chico, ¿no? ¿Sí ves que ya el transfugismo está en marcha o qué? No, lo que pasa, fíjate que por eso cuando, no sé si acá en tu programa le dije de que cuando Nieto decía que él maneja su bancada, es mentira. La práctica parlamentaria es de que cada congresista ya tiene su propia agenda parlamentaria, sus propios acuerdos políticos, su todo. Entonces tiene sus propios intereses, salvo que seas un partido fuerte. Imagínate que ni Acción Popular ni el APRA teníamos ese control sobre la bancada. Bueno, Fuerza Popular lo tiene, pero hay que reconocerles algo de eso también, ¿no? Claro, se reconoce, pero yo pienso que Fuerza Popular habría que analizar si realmente es un partido o es otra organización, ¿no? Yo pienso que más yo pienso que más es una organización con una jefa y no un partido político. Es más vertical. Más vertical. O sea, que no es democrático, digamos. Y no es democrático. Incluso, por otro lado, también ayer conversábamos con unos amigos jóvenes de San Marcos, pensábamos hoy, ¿tiene ideología Fuerza Popular? Entonces es un tema que también, según ellos dice que sí. Bueno, yo me quedé pensando, porque yo decía, mira, para tener ideología, la clasificación clásica, que tienes que tener una sociedad ideal. Luego esa sociedad ideal tiene que compararse con la sociedad real y de esa comparación saldrían los programas y las propuestas. Pero entonces, no, ahora cambió, bueno, no sé, tenemos que revisar otra vez los conceptos para calificar si tiene ideología o no tiene ideología el fujimorismo, ¿no? Claro, a ver, ¿cuál es la sociedad ideal? Pues has mencionado a Nieto, a Jorge Nieto Montesinos, y la semana pasada lo vimos en la entrega de credenciales a los senadores. Yo quiero que veamos nuevamente esa imagen para preguntarte porque, Mesías, por esto, porque hay quienes nos dicen, bueno, ya apechuguen, o sea, ya es la presidenta, ahora hay que abrazarse con la presidenta, ¿no? Y lo que vimos fue este encuentro animado con Fernando Rospigliosi, que es el killer de la señora Fujimori. ¿Tú qué piensas? Hay quienes dicen, bueno, fue decente, es una democracia, es un señor que es dialogante y que está bien, pero hay otros que dicen, no, pues quédate con quien te mire como miró Nieto a Fernando Rospigliosi. Es un encuentro cercano de tercer tipo, ¿no? O sea, de 2 tipos, mejor dicho.
Parece que han recordado cuando eran amigos, ¿no? Cuando estaban ambos en la universidad. De izquierda. Cuando los dos eran de izquierda. Y parece que a esa época se conocen. Y bueno, lo que sí ha sido muy efusivo. Y yo pienso que ha sido un encuentro desafortunado para Jorge Nieto, porque de esa manera este tipo de encuentros no abonan a favor de la hora que estamos recién saliendo de esta herida, que tenemos el 50% de peruanos casi. Entonces ahí la va a caer con todo a Jorge Nieto, ¿no? Le está cayendo con todo por esa escena, ¿no? Sí, sí. Claro, porque no parece, bueno, no sé, todos tenemos distintas maneras de matar pulgas, pero no sé si esa es la manera de revocar las leyes pro crimen que él en varios debates en los que tú estuviste dijo, yo lo primero que vamos a hacer desde el Congreso es revocar las leyes pro crimen. Y se abraza así tan cariñosamente con quien la misma semana pasada, esa misma semana, había sacado adelante la última ley pro crimen, que es esta ley del fuero militar para los delitos de los militares y los policías. ¿Lo ves que por ahí es el camino para revocarlas? Y lo curioso es que, bueno, no sé, ustedes que están más enterados que yo, si han escuchado alguna opinión de Jorge Nieto en torno a esa ley. No sé, yo no he escuchado que se haya opuesto a esa ley última que han dado para que puedan ser juzgados en el fuero militar y no el civil. No ha dicho nada. Pues entonces no ha dicho nada. Entonces, por eso son las suspicacias que tiene. Y yo creo. En general llama mucho la atención, y lo hemos comentado con Clara también, el silencio de todos los congresistas electos, ¿no? En general, por las cosas que ha hecho el Congreso en sus últimos días de legislatura, que han aprobado todo lo que han podido así en carretilla, ¿no? Y cosas realmente infames como esta que estamos comentando, y los nuevos congresistas electos no dicen nada, como que cada uno está cuidándose mucho de ver cómo se va a mover la cosa antes de entrar y nadie quiere marcar una posición. Yo pienso que son, aparte de lo que dices tú, sus intereses, creo que también es la inexperiencia de muchos. O sea que muchos creo que nunca han estado en política y se les ha caído del cielo el curul, porque hay muchos que están con 2.000 votos, 8.000, un senador con 3.000 votos, imagínate, senador nacional de la República, con 3.000 votos, diputados que no llegan a las justas con 1.000, creo que no esperaban ser congresistas, y esta atomización les ha dado esa posibilidad. Ahora, sin lugar a dudas, ellos pues, aparte de eso que dices tú, no quieren pelearse con nadie, porque ahora sí van a entender lo que es la política real. Y la política real se vive en el Congreso de la República, porque ahí eres amigo y eres enemigo a la vez, ¿no? Bueno, ¿y cómo será el manejo de la señora Fujimori con el Congreso? Porque claro, ella ha tenido una experiencia de manejar el Congreso siendo en la sombra, digamos, siendo la lideresa pero ahora va a tener que conciliar con un Congreso que va a ser muy, pues muy disímil, ¿no? Tiene tanta gente y, como dices, sin experiencia. ¿Tú la ves con capacidad, con muñeca, con margen para hacer esa negociación? Mira, yo pienso que a la señora Fujimori ahora le debe estar pesando no haber sido una buena congresista, porque ella fue congresista del 2006 al 2011 y se la pasó en sus vacaciones en permiso, cuando ahí ella debió haber aprendido cómo se hacen iniciativas legislativas, cómo se debate, cómo se cabildea para sacar iniciativas legislativas. Por esa experiencia le hubiera servido ahora como presidenta de la República. Por lo tanto, y no la veo a ella tampoco con ese talante de conversar. Va a utilizar a sus congresistas, ahí creo que tiene diputados, seguramente lo va a manejar a través de Cecilia Chacón, seguramente, y en tema de senadores con Marta Chávez y el señor Torres, que ahí seguramente van a estar ahí cabildeando, pero no creo que les alcance, porque Marta Chávez no tiene esa vocación de diálogo. Claro. Y bueno, Chacón tampoco, pero sí van a tratar de operar a favor de ella en lugar de la señora Fujimori. Creo que ella va a estar muy distante del Congreso, Clara. Sí, y López Aliaga en este escenario, López Aliaga, bueno, ya supongamos que no va a ser candidato a la alcaldía. Él dice, yo ya hice lo que tenía que hacer, que es dirigir una bancada. Él dice que él dirige su bancada en la que están, pues, a quienes conocemos de Renovación Popular, el señor Cipriani, el señor Muñante. ¿Tú crees que van a ser una oposición, una bancada oficialista y que van a ser facilitos con Keiko Fujimori?
o eventualmente se convertirán en la Keiko, en lo que fue Keiko para PPK en el 16? No, yo pienso que va a ser una bancada engreída, que es una bancada que van a estar diciéndole, dame esto, si no me das no te apoyo, dame esto, si no te das no me apoyo, pero siempre van a estar al lado de ella. Va a ser una bancada quisquillosa, engreída, va a ser una bancada que va a estar siempre pidiendo cosas a favor de ellos, pero no le va a interesar el país. Claro, van a estar siempre en su agenda conservadora, en su agenda con mis hijos no te metas, en su agenda provida, cuando al final dicen que son providas, pero matan gente, buscan matar gente. Todo lo contrario. Entonces, todo lo contrario. Por lo tanto, yo creo que ellos van a estar en esa agenda, pero al final la van a apoyar, la van a apoyar. Y ahora, en relación a López Aliaga, habría que pensar qué porcentaje de su gestión como posible senador esté cuerdo, ¿no? Esté lúcido y no esté alcoholizado, ¿no? O sea, eso también habría que verlo, ¿no? O sea, habría que valorar cuánto tiempo está lúcido y cuánto tiempo bajo los efectos. Y ahora esa se va a ver ahora con mayor más facilidad, porque todos los reflectores, en cambio, en la municipalidad, creo que ahí sí podría escaparse, pero acá del Senado... O sea, ¿usted cree que por eso no quiere ser senador? Que esa es una de las razones. Yo pienso que él no quiere ser senador, más que por eso, quiere volver a la municipalidad para tapar todas las tropelías que ha hecho en Lima. Ojo, Lima tiene muchas cosas que rendir cuentas. En Lima tiene que rendir sobre el tema de los trenes chatarra, en Lima tiene que rendir sobre el tema del endeudamiento, en Lima tiene que ver todas las obras que ha iniciado inconclusas, por lo tanto, por ahí va el tema, no sé, el tráfico que es horrible en Lima, y por lo tanto, esa cosa yo creo que él quiere justificar y limpiar estando dentro. Por ejemplo, el tema del peaje, que ahora tú vas al sur, claro, se ve bonito cuando no te cobren, pero sin embargo, ya va a haber muchos temas ahí, serios cuestionamientos y problemas que va a haber, ¿no? O que hay, ¿no? Ahora, volviendo un poquito al tema anterior, y no es que esté obsesionado con el señor Cheput, pero dijo otra cosa que me llama la atención. Dijo que él propone directamente a Luis Galarreta como premier, que debería ser el premier Luis Galarreta. ¿A usted le parece que Luis Galarreta podría desempeñar ese papel considerando todo lo que tiene que hacer un premier? No lo veo yo a Galarreta como premier. Él sí creo que es una persona que puede ser como un damo de compañía, pero de la propia Keiko Fujimori, pero no para interactuar con otras. Él ha sido congresista, también he sido congresista con él y lo he visto. Hemos coincidido ahí. Hemos coincidido y no lo he visto con ese talante, a no ser que haya madurado en los últimos años, pero tampoco lo veo muy distante incluso dentro de lo que es el tema de los pueblos del Perú profundo. De ese Perú que ha votado Juntos por el Perú, que es mayoritariamente, ojo, porque en el Perú ha ganado Sánchez, en el territorio peruano. Entonces no veo que él tenga esa capacidad de movilizarse. Utilizará a sus ministros seguramente. Pero ¿quién podría ser un premier que, por ejemplo, pueda viajar a las zonas de conflictividad social cuando está ahí en conflictos sociales en el sur, por ejemplo, donde ganó Roberto Sánchez y donde el fujimorismo no es bien recibido? ¿Tú te acuerdas de la novela Peter Pan? ¿Contra quién peleaba Peter Pan? ¿Cómo se llamaba el pirata que tenía un... ¿Cómo se llama? El Capitán Garfield. El Capitán Hood. Sí. Entonces el pueblo tiene que buscar a un Peter Pan para que se anteponga ante un posible premier como Galarreta, ¿no? Pero sin lugar a dudas yo lo veo muy difícil. ¿Quién puede ser ese Peter Pan? Mira, el que podría unirnos sin decirle que es Peter Pan es el Papa. El único que nos puede unir ahorita es el Papa. Que va a venir, Sí, pero va a ser difícil. Va a ser difícil. Yo, del señor Galarreta, la última vez que lo vimos así como de cerca, en el debate presidencial, Katy se acercó y le dijo, señor Galarreta, usted que si pidió licencia, no sé, algo le preguntó, y Galarreta lanzó los rayos liquidadores, así esos rayos que disuelven, y le dijo, no, ¿por qué no le habla a Epicentro? A Epicentro jamás. Nosotros hemos invitado en la campaña, hemos preguntado, le hemos hablado a la jefa de comunicaciones de Fuerza Popular para tener invitados de Fuerza Popular. No sabemos si es una decisión del partido, del comando de campaña o del señor Galarreta, pero pues no nos han dado entrevistas. Nosotros aquí estamos abiertos porque lo que queremos es que
la gente que nos ve escuche la opinión de ellos. Pero pues el señor Galarreta ya dijo, esperamos que haya madurado entre el debate y este momento, y que en el gobierno no sea así, porque en la campaña, Mesías, lo que nos pasó fue que nunca nos decían dónde eran los eventos de Fuerza Popular. Y tenían una norma con los periodistas, que también hay que decirlo todo, son obedientes, y era que no podían contar en dónde iban a hacer los eventos. A ellos los citaban a los periodistas, digamos que estaban en el grupito que acepta a la señora Fujimori, y cuando les preguntábamos, oye, ¿dónde va a haber evento mañana? Decían, no les podemos decir porque tenemos prohibido de parte de la campaña decirles. Nosotros esperamos que no sea así de aquí en adelante, ¿no? Porque pues se trata de un gobierno que es para todos los peruanos. Sí, por eso te decía de que yo lo veo muy difícil que él tenga ese talante de concertador. Además, hay otro tema que no debemos dejar por alto o pasar por alto, es el tema relacionado que se aproxima a las elecciones municipales y regionales. Y ahí van a surgir otros liderazgos. En este momento los gobernadores actuales ya están también viendo cómo cierran sus gestiones, viendo cómo siguen buscando sus proyectos, pero ya les queda poco tiempo, son 5 meses, son 130 días hábiles más o menos que le quedan a los gobernadores y alcaldes de aquí hasta diciembre, y por lo tanto tendría que verse de cara a quiénes son los nuevos. Y por otro lado también hay que ver cómo va a manejar el tema del fenómeno del Niño. Y claro, van a tener ellos un tema de un boom del tema de los precios de los materiales, minerales, que le va a permitir tener algo para contrarrestar al déficit fiscal. Pero sin embargo, eso no va a durar siempre, el próximo año. Por lo tanto, es un tema que también tiene, o sea que no solamente el Premier, sino el ministro de Economía y también algo muy importante, el canciller. El canciller tendríamos que ver a quién ponen también. Y educación. Porque si ahora educación a través de los sindicatos también va a haber bastante, ¿qué te digo? Y agricultura, que lamentablemente para el fujimorismo la agricultura familiar no existe, para ellos solamente existe la agroexportación. Por lo tanto, habría que ver cómo está configurado el gabinete que se avecina, ¿no? Importante. ¿Cuál crees que deberían ser los principales mensajes de Keiko Fujimori el 28 de julio, en su discurso de lo primero que tiene que decir ella, asegurar de que ella va a durar los 5 años. Es decir, garantizar la alternancia democrática. Es lo primero que tiene que decir y garantizar. Y segundo, que otra vez va a restablecer lo que quiero de poderes. El otro tema, que va a ser un Estado fuerte, transparente en la lucha contra la corrupción. Algo que yo dudo que ella lo vaya a impulsar, que lo vaya a liderar. Porque en estos momentos no puede ser posible que los organismos reguladores que actualmente existen están totalmente subvaluados o devaluados, de tal manera que todos nosotros, los ciudadanos peruanos que vivimos en este territorio, simplemente hemos sido abandonados a nuestra suerte. Si, por ejemplo, ¿quién hizo algo contra aquellas personas, como esa joven arquitecta que murió en el tema de ese suero de Medifarma? Su salud no dijo nada, no sancionó. Igual que ha pasado con el tema de Qualiguarma, cuando tampoco Digesa hizo nada por el tema cómo se contaminaron a los niños vendiéndole comidas, decían con gusano, o en otro caso con carne de burro. ¿Y quién dice algo cuando te cobran tasas de intereses altísimas en los bancos? Por lo tanto, los peruanos estamos abandonados, y eso es lo que tiene que la señora Fujimori decir: vamos a rescatar, a hacer un Estado fuerte, un gobierno fuerte, que haga cumplir las leyes, que haga cumplir las normas, contra los mercantilistas que en estos momentos acechan a todos los peruanos, nos gilman día a día. La oferta en esos momentos va a haber momentos en que la oferta no va a encontrar una respuesta en la demanda, y ahí el Perú va a traer en recesión. Sí. Claro. Bueno, pues justamente hay un tema que ha planteado Mesías que es muy importante, que tiene que ver con lo que se nos viene con el fenómeno del niño, ¿no? Nosotros tuvimos un fenómeno del niño inolvidable. Hemos tenido varios, pero tuvimos el del 2017. Estamos hoy peor que en ese momento para resistir lo que se viene con el fenómeno del niño. Mira, el Perú, por estar en una zona bastante, ¿qué les digo?, delicada, tanto por el tema de sismos, por tema de friajes, por tema de inundaciones, el Perú ha generado ya una estructura a nivel nacional. En los gobiernos regionales existe la Oficina Nacional de Defensa Nacional, que tiene que ver estos temas, existe el COEN y los COER,
y por otro lado también los municipios también están organizados. Lo que sí faltaría es el tema del financiamiento, el tema de la prevención. Es decir, los planes de aquí que tienen que hacerse de aquí hasta noviembre, que ya tienen que estar aprobados. Por eso los gobernadores regionales salientes tienen que hacer todos sus planes de cómo afrontar el fenómeno del niño y también dejarle la posta al que venga ya todo planificado. Pero en el Perú sí hay cultura clara en ese sentido para afrontar terremotos y también para afrontar el fenómeno del niño, pero lo que sí se requiere es que haya transparencia. Por ejemplo, cuando hay un fenómeno del niño, hay la famosa declaratoria de emergencia, y en esa declaratoria de emergencia hacen compras a veces que no se ajustan. Veces, ¿no? Sí lo usan, pero de manera irregular. Es decir, no lo usan de manera transparente e ilícita. Entonces, ahí lo que se requiere. Por ejemplo, la señora Fujimori ha dicho que ellos tienen que activarse de manera rápida. Yo he escuchado decir una vez que ellos comprarían maquinaria. Oye, pero eso no es la solución. La solución es activar de manera rápida y alquilar más que comprar, y luego también ver el tema del combustible, porque ahí lo que más se utiliza es el petróleo, el combustible. Maquinaria lo alquilas al toque, pero el combustible a veces no llega. Así es. Y bueno, en nuestro segmento Hablemos Perú, pero queremos invitarlo a que nos acompañe porque es información desde Cajamarca, donde usted ha sido gobernador regional. Justamente. A ver, vamos con Hablemos. Justamente, vamos. ¿No? Mesías, tú conoces Cajamarca, lo conoces muy bien, por supuesto. ¿Qué deberían hacer ahora mismo para estar un poco más preparados? Bueno, lo que ha dicho Judith, sin embargo, creo, Judith, no solamente serían dos, no solamente Namora y Bellavista. Bellavista. Tú acabas de decir, por ejemplo, no he escuchado Sayique, que está en Jaén. Esa Sayique en cualquier momento el cerro lo tapa a este distrito. Santo Domingo La Capilla también es algo que está ahí en una zona bastante, en un terreno no tan adecuado, y por lo tanto, y lo que acaba de decir, todos los distritos de Cutervo, Cayayú sobre todo, pero más Santo Domingo La Capilla, y lo que es allí, que esa sugiere ahí a Fiorella que esos distritos los tome en cuenta, porque Bellavista sí, pero Bellavista no lo veo tanto, fíjate, no sé por qué lo han puesto Bellavista, porque es más llano, a no ser que, porque está muy lejos del río Marañón incluso, pero sí más peligroso lo veo a Sayique y a Santo Domingo La Capilla, que están en zonas bastante deslizables. Eso sí lo que te podría decir. Y bueno, y también otro tema que habría que hacer es de que te tiene que fortalecer la conexión con IRSA Norte, que se tiene ahí el tema de la concesión de la Marginal de la Selva, Olmos Carral Quemado, la zona de Porcuya, la zona del Cuello, que ahí la semana pasada no nos dejaba pasar incluso, se cayó todo un cerro, y luego el tema de Convial, que viene desde Ciudad de Dios, que va a Cajamarca, que va hasta Chota, Cutervo, hasta Chiple. Ahí esa zona también debe estar, o sea que en este momento deben establecer las relaciones con Convial y con IRSA Norte para evitar que esas carreteras que son de carácter nacional sean cortadas por las lluvias. Ahí hay que tener bastante cuidado en esas carreteras. Bueno, pues ojalá que funcionen estas prevenciones. Y la otra cosa, a través de Judith y a través de ustedes, pedir al presidente de la República, al gobierno, que ya pues que se deje de vainas y no nos abandonen a lo de Jaén con nuestro aeropuerto. El aeropuerto está abandonado ya desde que yo dejé de ser gobernador. Yo tuve la posibilidad de dejar el expediente de perfil, el tema para mantenimiento y ahora para el expediente, y nada. Ya han pasado 3 años y no se ha hecho nada. Y eso hay que decirle al presidente de la República, al ministro de Transportes y Comunicaciones, que active el aeropuerto de Jaén lo más pronto posible, porque eso también va a servir precisamente para el informe que ha dado nuestra amiga Judith. Claro, sí, con Maritza desde Jaén hemos hecho de todo con este aeropuerto. Hemos mostrado cuántas veces reciben al alcalde en Corpac, lo reciben en el Ministerio de Transporte, le dicen sí, ya, Cholito, ya ahorita sí, ya, no te preocupes, ya va a llegar el material, abren, hacen 2 vuelos, se vuelve a romper la pista, vuelven y cierran el aeropuerto y seguimos en las mismas, con Jaén, con esa distancia para comunicarse, y si las carreteras se van a dañar con el niño, pues ya fuimos, sí, ¿no? Vamos a tener problemas porque la zona de Porcuya, que se pertenece a Piura, entre Chiclayo, entre Olmos y Corral Quemado, esa zona es muy deleznable, o sea que ahí se caen cerros enteros incluso,
y se pasas 2 días esperando la cola para que te abran el tráfico. Y ahí es donde viene ya, claro, ahí tendría que hacerse puentes aéreos, pero igual, desde Chiclayo hasta Jaén, hasta el aeropuerto, con los helicópteros fundamentalmente, pero no podrían aterrizar, por ejemplo, un Antonov, un Spar, no podría aterrizar. Entonces es un tema, un descuido muy grande que ha habido ahí. Por eso, este gobierno que se está yendo con los fujimoristas, yo la verdad que estoy muy, muy desilusionado. Ajá, ingeniero, una pregunta. ¿A usted no lo atendía el gobierno central cuando era gobernador? ¿Era la misma condición? A mí, mi querida Judith, nunca se atrevieron a no recibirme. Bueno, desde siempre no lo han querido los gobiernos, entonces. No, a mí nunca se han atrevido a no recibirme, al contrario. ¿Quién era presidente de la República? No, yo tenía como primero a Vizcarra, luego a Sagasti, luego Pedro Castillo. El primer tramo de Castillo. El primer tramo de Castillo. O sea que no, yo siempre, verdad, o sea que tú recordarás, Judy, que en mi época, cuando era gobernador, llegaban premier, llegaban ministros a Cajamarca cada rato. Ahora no sé. No. Bueno, ahora ha llegado el presidente de la República este fin de semana, ¿no? Ha hecho un recorrido, ha venido a anunciar la presa El Chonta, en fin, todo lo que ya seguramente se ha informado también a través de Hablemos, de Epicentro. Sí, y nos han dicho, además, nos han contado nuestras fuentes en Palacio, todavía está abierto Palacio de Gobierno, que el señor Joaquín Ramírez tiene mucho poder, pero muchísimo poder en el gobierno nacional. Así que si llegaría a ser gobernador, tendría seguramente mucha cercanía, y aparte de la cercanía, las puertas abiertas. No, pero no estoy hablando de Fuerza Popular, estoy hablando del gobierno de señor Balcázar. De Balcázar. Tiene mucho contacto con Joaquín. El señor Balcázar. Tiene mucha ascendencia sobre Balcázar. Sí, lo que pasa es que Joaquín Ramírez y Balcázar vienen de la misma provincia, vienen de la provincia de San Miguel. Ahí esa zona que colinda con Lambayeque, con Oyotún, la provincia de Chiclayo. Ahí está Nanchot, está la Florida, está Niepos y está Bolívar. De ese sector vienen los... Se conocen, entonces las familias. Creo que son las aparentes. Sí, las aparentes creo que son. Y por eso hay sospechas de que el premier lo haya puesto. Todo queda en casa. Bueno, muy bien. Gracias, Judith, por estar con nosotros en Hablemos. Gracias, qué gusto. Bendiciones. Bueno, se nos ha pasado la hora. Solo tenemos una noticia final para el cierre y que publicamos hoy y tiene que ver con el ministro de Energía y Minas. El ministro de Energía y Minas publicó hoy el ministerio, muy orgulloso, la participación del ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, en este evento, en un evento global en Cajamarca que se llama la Conferencia Global Anual. En Canadá, me salté otra vez. Sobre eficiencia energética que se realiza en Canadá. Él participa, ahí están las fotografías, pero hay un pequeñísimo detalle y es que los ministros cuando salen del país necesitan una resolución suprema de PCM autorizando el viaje al exterior. Y esa resolución no aparece por ninguna parte, ¿no? Nosotros averiguamos qué pasó con la resolución, nos dijeron ahorita mismo sale, cuando el ministro pues está en este momento en Canadá, ahí están las fotos, está la evidencia, no sabemos qué pasó, no sabemos si no encontró al presidente, el presidente estaba de viaje, pidió permiso, no, luego nos dijeron que no había problema porque no generaba gasto para el erario, pero la verdad es que esto no es solo por los viáticos, que también, sino porque la ley ordena que los ministros tengan una resolución suprema de autorización para viajar. Pero bueno, está congelado el gobierno, o sea que tampoco es que pase mucho. No, si el presidente ha ido a Roma con toda su familia, con las hijas, con la esposa, rompiendo todo el protocolo, la majestad de la presidencia, ¿ya qué se puede esperar? Bueno, pero hay que ser consistente, Mesías. Acabas de decir que el único que nos puede reconciliar es el Papa, pues él fue a él. No, pero que vaya a ir.
pero que vaya él, pero no las hijas. No, y el Papa es chiclayano, mira. Claro. Claro, sí. Bueno, pues gracias. vamos a ver qué pasa en este país que nos acoge. Gracias, Mesías, por acompañarnos. No, hay que seguir, si algo hay que seguir es trabajando de manera seria, correcta por el país y decirle a la señora Fujimori que sí, hay que dialogar, pero de manera seria, de manera responsable y con una propuesta y una agenda que realmente sirva para sacar adelante al país, porque si vamos a sentarnos con ella o los congresistas y simplemente tomar un té, ya creo que es suficiente en Lima, en el Perú, cafeterías para ir a tomar un café, ¿no? Y no irse a tomar el café al Congreso, a Palacio de Gobierno menos, ¿no? Por lo tanto, el té de tías, que se quede como té de tías. Bueno, muchas gracias, Mesías. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche.